Ya hemos hablado en este curso que invertir en la bolsa de valores con una estrategia bien manejado puede dar resultados interesantes, sobre todo en el mediano y largo plazo. A diferencia de inversiones como los CETES, donde conocemos la tasa y el plazo desde el principio, aquí no conocemos ni la tasa y tampoco hay un plazo definido. Depende del momento en que tú la quieras vender y se pueda. Y la semana pasada en nuestro curso, porque recuerda que este es un curso estructurado donde ya tenemos con esta clase 20 episodios. Tuvimos una clase muy interesante que se llamó 10 indicadores clave para invertir en bolsa. Y en ese video yo les comenté que si teníamos muchos comentarios y muchas manitas arriba, podía haber una segunda parte. Y en esa clase vimos que los indicadores nos dan información. Ya no solamente es, quiero invertir en Google porque sé que cotiza en bolsa y puedo comprar acciones. Ok, está bien, pero ya viste sus ventas están creciendo. Además, aprendimos que hay muchísimos indicadores. Por ejemplo, oye, la empresa es rentable, está teniendo utilidad. Hay portales donde podemos ver numéricamente o de forma gráfica. Por ejemplo, esta es la evolución de la utilidad de la empresa Meta, de las redes sociales. Podemos ver que hay periodos donde ha tenido utilidad mayor, otros donde ha sido menor, se recupera, y eso muchas veces también está relacionado con el precio de la acción. Y aprendimos que no hay un único indicador mágico que nos dé toda la salud financiera de una empresa. Hay que revisar muchas cosas. Por ejemplo, en esa clase aprendimos a comparar lo que tiene la empresa, los activos, en inglés assets, con sus deudas, sus pasivos, en inglés liabilities. Este es el ejemplo de la empresa Nvidia, donde podemos ver en color azul lo que tiene la empresa, sus activos, su edificio, sus efectivos, su inventario, y de color negro sus pasivos, deudas bancarias, deudas a proveedores, y a comparar cuánto tiene la empresa y cuánto debe. Si no has visto las otras clases, no te preocupes, puedes ver perfectamente este video, luego te regresas, ahí están disponibles en el canal El Lago de los Business y en la lista de reproducción Curso Bolsa de Valores gratis. Bueno, vamos con la segunda parte, pónganse cómodos. Ya es sábado de bolsa con el tío Manolo. Para esta segunda parte voy a tener algunos indicadores un poco más intermedios. En el pasado vimos que si ventas, utilidades, las deudas, márgenes, vimos varios muy interesantes. De hecho, vale la pena después de este video, si no lo has visto o lo quieres repasar, ver el otro. Pero entonces lo que vamos a hacer es subirle tantito el nivel con algunos indicadores muy especializados, pero que dan información muy valiosa. El primer indicador que vamos a ver el día de hoy habla de dónde proviene el dinero de la empresa. Es muy importante. Para entenderlo, lo podemos llevar al ejemplo de una persona. Alguien que tenga dinero puede tener por varios motivos. Oye, tiene un sueldo, un emprendimiento, tiene ganancias su emprendimiento o recibe un buen sueldo y por eso tiene dinero, está bien. Pero puede que tenga dinero en un momento en particular por otras razones. Por ejemplo, pidió un préstamo, tiene dinero en su cuenta bancaria, qué bueno, pero fue a raíz de que tuvo un préstamo y no necesariamente a raíz de que le ha ido bien en su trabajo o en su emprendimiento. No es lo mismo. Otro ejemplo, vendió algo. Oye, es que vendió su coche y le llegó dinero, por eso tiene en este momento efectivo. Pues no necesariamente es algo sostenible que todos los meses vaya a vender un coche. Entonces hablamos del indicador flujo de efectivo de las operaciones. Existen diferentes flujos de efectivo cuando hablamos de una empresa, así como ahorita vimos el ejemplo de una persona. Y el que nos interesa revisar ahorita es el que tiene que ver con las operaciones. ¿De dónde sale el efectivo relacionado a esto? De las operativas del negocio, es decir, de vender el producto o servicio principal. Porque al igual que las personas, las empresas pueden tener efectivo gracias a que liquidaron una fábrica o pueden tener efectivo gracias a que pidieron prestado. Eso pues no es tan sostenible, no es que sea malo, pero a mí que me interesa que el flujo de operaciones sea positivo. Este indicador contabiliza las entradas de efectivo y también las salidas. ¿Por qué entra efectivo? Pues porque vende. ¿Por qué sale efectivo de las operaciones? Pues porque tiene gastos operativos que pagar. Entonces queremos que sea positivo. Depende también mucho de la etapa de la empresa. Una empresa ya madura, consolidada, es muy probable que su flujo de efectivo de las operaciones sea positivo. Quizá una que va comenzando en una etapa inicial, pues puede que más bien necesite efectivo y busque deuda o busque otros mecanismos para obtener efectivo. Vamos a ver un ejemplo, el caso de Coca-Cola. Me gusta comparar luego diferentes variables y aquí estamos viendo en azul la utilidad neta que la vimos en la clase pasada, es decir, si la empresa genera ganancias, pero aquí estoy agregando esta otra variable, el flujo de efectivo de operaciones, el cash from operations, en color negro. Entonces, aquí el gráfico azul me decía, es una empresa rentable, pero también tiene flujo de operaciones positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que genera suficiente efectivo gracias a su negocio, que tiene gastos, pero aún así tiene efectivo gracias al negocio. Otras empresas
podrían llegar a generar utilidad, pero que el efectivo que tengan venga más porque se endeudaron. Eso no es algo tan deseable. Otro tema un poquito más intermedio. La utilidad luego es sesgada por temas contables. Déjame ponerte un ejemplo. La depreciación. Todos conocemos que un coche se deprecia. También las empresas pueden tener flotillas que se deprecian. Esa depreciación impacta en la utilidad de la empresa en las barras de color azul que muchos analizamos, que muchos inversionistas se fijan. Pero eso no tiene tanto que ver con una salida de efectivo. Oye, se depreció el coche, vale menos y por lo tanto hay un impacto en la utilidad de la empresa, pero pues no salió efectivo. Entonces fíjate cómo miden cosas distintas. En este caso, el flujo de efectivo de operaciones aísla esos efectos contables y que contabiliza entradas y salidas de dinero relacionadas al negocio. La siguiente variable a revisar son los gastos de capital. Muchas veces los encontramos en inglés, Capital Expenditures o CAPEX. Y son gastos que hace la empresa en activos de largo plazo, que le van a dar un beneficio a la empresa durante muchos años, requiere una inversión inicial o de mantenimiento a lo largo del tiempo. Aquí hay algunos ejemplos: un edificio, una maquinaria, algo que le va a producir a la empresa, es un activo durante muchos años y es un gasto necesario para que en el mediano y largo plazo pueda existir. Suele ser un gasto muy importante. Herramientas, maquinaria, servidores, tiendas físicas. Y es que fíjense, si solamente observamos las ventas y la utilidad de una empresa, puede que estemos perdiendo información importante como esta. Imagínate una empresa que tiene flotillas de aviones, que a eso se dedica, ¿no? Al transporte en aviones. Y entonces alguien ve la utilidad y dice, ay, este periodo tuvo una utilidad muy baja. Pero ¿qué pasa? Que en los últimos años han estado cambiando la flotilla de aviones, que le va a servir durante muchos años. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. A lo mejor las ventas pues no han despegado, pero con esta nueva flotilla eventualmente va a tener más tecnología, capacidad para más pasajeros, etc. Y hay ocasiones que son necesarios para poder continuar operando. Aquí algunos ejemplos. Oye, se requieren antenas, se requieren flotillas actualizadas, nuevas. Entonces este dato hay que buscarlo. Gastos de capital, CAPEX. Y fíjate lo bonito a las alturas que estamos llegando. Ya no se tratan solamente de ver un indicador, empezamos a ver relaciones cruzadas. Por ejemplo, este gráfico que es las ventas, revenues en inglés, que está de color negro, por ejemplo, de un grupo aeroportuario. Vamos viendo ahí cómo pues iba con una situación complicada, incluso a la baja en el 2020, 21, 22 se recupera, 23 un poco mejor. Y también lo comparamos si han estado invirtiendo en estos gastos de capital, CAPEX. Aquí es negativo porque es un gasto. Y vemos que sí, en 2022, 2023 han invertido más intensivo, pero también se está reflejando en incremento de ventas. Ahora, algo que ya hemos comentado en otras clases es que no podemos comparar, o no sería lo más justo, o quizá podemos tener algún sesgo de comparar empresas muy diferentes entre sí. Hay algunas que por su naturaleza casi no tienen estos gastos de capital. Oye, abrir tiendas físicas, comprar antenas, abrir servidores de datos, bueno, cada una será diferente. Aviones, por ejemplo, es muy intensivo, pero hay otras que son más ligeras en capital. Por ejemplo, esta empresa relacionada al mundo del diseño, cuando comparamos las ventas, que es la barra de color negro, revenue, con los gastos de capital, Capital Expenditures, pues vemos que la relación es muy bajita, apenas si alcanzamos a ver las barras de color azul. Es por la naturaleza del tipo de negocio. De acuerdo a un estudio de Goldman Sachs, donde revisaron empresas que cotizan en la bolsa, que no son muy intensivas en capital, muchas de ellas tecnológicas, por ejemplo, y lo comparaban con otras muy intensivas en capital, como el ejemplo de los aviones, y vieron el desempeño histórico, aunque ya sabemos que el pasado no es garantía del futuro, pero nos ayuda a entenderlo, pues que encontraron que en la historia han tenido un mejor desempeño aquellas que no eran tan intensivas en capital. Puede tener algo de sentido. Ahora, me entusiasma mucho el siguiente indicador que vamos a ver porque ya es un nivel verdaderamente intermedio. Siéntete orgulloso, orgullosa de estar aquí tomando estas clases, aprendiendo, porque ya le empezamos a subir el nivel. Si ya viste todas las clases, 20 clases, pues ya tienes mucho más conocimiento y te felicito por ello. Y ahorita me vas a entender por qué. Me entusiasma mucho porque relaciona los dos conceptos que vimos anteriormente. Entonces, fíjate, ya llegaste a una altura que estamos viendo indicadores intermedios y ahora un indicador que contempla la resta de dos anteriores. No está tan difícil de entender. Flujo de efectivo libre, free cash flow. Al flujo de operaciones que revisamos primero, le vamos a restar los gastos de capital.
¿Cómo decimos esto de una manera más coloquial? Recuerda lo que vimos. Primero nos cuestionamos, ¿la empresa tiene efectivo gracias a que vende y después de pagar sus gastos operativos tiene efectivo? Estamos aislando ahorita que tiene efectivo porque pidió deuda o porque liquidó alguna fábrica, por otros efectos que no es parte de la operativa del día a día. Entonces tenemos el flujo de operación. Y a eso le restamos los gastos de mantenimiento de estos activos de largo plazo, que si la flotilla, que las antenas, la maquinaria, CAPEX. Aquí les pongo la definición a la que quería llegar. Es el efectivo disponible después de ¿qué? De los gastos operativos, porque eso impacta en el flujo de operación, y después de mantenimiento y la adquisición de activos de largo plazo. ¿Cuánto le queda a la empresa después de estos gastos muy relevantes, después de las flotillas, de la maquinaria que necesita, de pagar el mantenimiento de ciertas herramientas y de los gastos operativos? Aquí viene algo bueno y algo relevante de que sí tenga este flujo libre. Cuando hay dinero excedente que ya pagó todo lo anterior, perfecto, ese dinero ¿para qué lo puede utilizar? Para adquirir otras empresas, para recomprar acciones, para disminuir la deuda que tiene, para distribuirlo en forma de dividendos. Es importante darle seguimiento. ¿Qué se busca? Bueno, depende de la etapa de la empresa, varios factores, la industria, pero pues que sea positivo, porque al final genera efectivo con las operaciones y además tiene estos excedentes después de los pagos. Aquí, por ejemplo, estamos graficando este flujo libre, free cash flow, de una empresa dedicada a la ciberseguridad y vemos cuál es su tendencia, que de hecho es incremental. Esto es relevante. Y recuerda que hay muchas fuentes de información de estos indicadores. Están los estados financieros directamente en la empresa. Hay muchas páginas, muchos portales que te dan gráficos, te acomodan la información. El que estamos usando para el curso lo vimos en algunas clases anteriores, algunos tutoriales. Es este que aparece aquí en pantalla, TIKR. Te dejo aquí la liga, también te dejo en los comentarios. Tiene su versión gratuita, una versión de paga. Yo utilizo la versión de paga porque me da más información, más indicadores, más años, pero hay mucha información disponible. Vamos a pasar ahora a otro indicador, un poco más sencillo, fácil de entender, que quizá la mayoría está familiarizado o lo ha escuchado, o si alguien ya tiene una acción, pues incluso a lo mejor ya lo vio depositado en su cuenta, en su contrato de casa de bolsa. Y estamos hablando de los dividendos, de una característica de un pago que realizan las empresas a los accionistas, normalmente en efectivo y tal cual lo depositan en la casa de bolsa que tengas. Recuerda que nos interesan las diferentes formas de ganar. Por ejemplo, y la más importante en mi opinión, el potencial de apreciación. Lo compraste en un precio y se vende a un precio mayor la acción. Esa es una ganancia de capital cuando la vendes. Tienes una apreciación y se convierte en ganancia. Pero también existen estos pagos, los dividendos. Aquí yo tengo un poco de reservas, porque luego vas a ver algunos contenidos que te dicen, mira, estoy ganando de los dividendos y fíjate cómo me lo depositaron. Está bien, pero al final un dividendo, si pensamos qué hay detrás, es una salida de efectivo de la empresa para depositártelo a ti. Es decir, la empresa renuncia a una parte de efectivo que lo pudo haber invertido, comprar el CAPEX justamente, maquinaria, tecnología, y ¿saben qué? Vamos a mantener contento a algunos inversionistas y vamos a tener esta salida de efectivo. Ojo, por ejemplo, yo no necesariamente una empresa que pague altos dividendos es lo que yo busco. Al final, pues, oye, pues está saliendo dinero de la empresa y me lo vas a depositar a mí. ¿Qué tal si la empresa con ese efectivo podría ser algo muy rentable y por lo tanto crecer mucho a futuro el precio de la acción? Pero bueno, es una posibilidad. Hay empresas que por su tamaño, porque ya son líderes de su sector, ya tienen una etapa de madurez, están funcionando su negocio, tienen entradas de muchos millones, deciden pagar efectivo incluso como una señal de mira, podemos pagar todo nuestro negocio, va a funcionar y todavía además podemos repartir de manera constante, incluso cada vez un poquito más. El ejemplo de McDonald's. Año tras año han ido incrementando el efectivo, el dividendo que pagan. Llévate en mente varios puntos. 1. No todas las empresas reparten dividendos y eso no es necesariamente malo. 2. Muchas empresas reparten un dividendo muy chico con proporción al precio, que ese es un indicador que se llama dividend yield, la proporción de dividendo que pagan con respecto al precio, que está en porcentaje. Y hay empresas que pagan el 1% de esta proporción en dividendo, el 1.5%, el 2%. Normalmente los porcentajes no son tan altos. Donde viene el mayor potencial, como ya lo mencioné, en mi opinión, es gracias a el potencial de apreciación. Quizá posteriormente podemos dedicar un episodio completo, una clase a dividendos. Si hay algunos indicadores que me gustaría profundizar más, ya sabes que tú mandas hasta dónde vamos a llegar con este curso. Puede que ya se acabe en un par de clases o puede que tengamos muchas más. La regla ya la conoces. Al menos 1000 manitas arriba en los videos y eso durante los primeros días, normalmente las primeras 2 semanas.
y al menos 100 comentarios de personas distintas. Con eso para mí es un indicador suficiente de que hay interés y puede haber más partes. El siguiente indicador también es algo relajado, fácil de entender. De hecho, así los voy a ir mezclando. Algunos un poquito más técnicos como los primeros que vimos y unos mucho más sencillos. Por si no entiendes uno, bueno, queda tarea, habrá que profundizar, repetir la clase, investigar en otros recursos, pero también hay unos mucho más sencillos. Número 15. Transacciones de los altos directivos. Por normativa, ellos tienen que dar de forma pública sus compras y sus ventas. Están adquiriendo más acciones de la misma compañía o están vendiendo de la misma compañía acciones. Si ves una empresa que muchos directivos están compre y compre acciones, pues quizá están viendo alguna oportunidad, quizá la consideran barata, quieren tener más posicionamiento, más parte de ellos. No solamente el director general, también ves que si el director de finanzas, el director de operaciones, de tecnología están compre y compre acciones, pues estaría interesante saber qué es lo que está pasando detrás. No nos van a poner la explicación, está comprando porque le ve potencial. No, simplemente nos va a decir quién es, su puesto y cuántas transacciones. ¿Cómo van a aparecer en estos reportes? Bueno, varía un poco, pero los datos principales es el nombre del director, del insider, la persona que trabaja dentro de la empresa y suele ser un alto funcionario, cuántas acciones, a qué precio, en qué fecha, qué porcentaje tiene de la empresa como tal y cuál es el título. Y si la operación es de compra o de venta, el título de la persona, el director general, el director del consejo de administración, el director de finanzas, etc. Ojo, no necesariamente una venta quiere decir que los directivos están viendo que la empresa va a irle mal y va a tener pérdidas o va a tener una caída, porque también ellos pueden necesitar convertir en efectivo sus acciones, que les hayan hecho un pago hace tiempo en acciones o ya las tenían de mucho tiempo y quieren comprarse una casa, necesitan transformar de acciones a efectivo como cualquier persona. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que hacen estas ventas. Pero es interesante observar si hay una tendencia preponderante de compra o de venta. Ahora, ¿de dónde sacamos toda esta información que hemos visto de los 5 indicadores? Bueno, te enseño rápido el paso a paso. Depende qué herramienta estés utilizando. Si estás utilizando la que hemos estado utilizando aquí en el curso, vas a buscar el nombre de la empresa, en este ejemplo Apple, y vamos a bajar un poco el cursor. Aquí tenemos en la parte inferior diferentes estados financieros, cuenta de resultados, balance de situación, estado de flujo efectivo. Seleccionamos ese. Nos van a desplegar muchos datos, pero bueno, vamos a buscar los que aprendimos hoy. Tenemos el flujo de efectivo de operaciones, tenemos los gastos de capital, CAPEX, y un poco más abajo tenemos el flujo de caja libre. Ahí están los 3 que aprendimos relacionados al flujo. Ahora, el dividendo está muy sencillo. El dividend yield, esta proporción que yo te decía de cuánto reparte como proporción de su precio, te vas a la descripción general, que ahí aparece descripción general de una empresa, y van a venir muchos indicadores y aquí está dividend yield, en el caso de Apple 0.4%. Para el caso de revisar si los insiders, si los altos directivos están comprando o vendiendo, nos vamos al apartado que dice accionariado y luego te vas a las transacciones de los insiders y ahí van a venir listadas. Échale un ojo a esta o cualquier otra herramienta que haga cosas similares. Aquí te dejo tal cual esta que estamos utilizando también en el primer comentario para que puedas ir revisando de algunas empresas, irle perdiendo el miedo, identificando los datos, ver los históricos. Y me gusta mucho este formato, indicadores, cómo se interpretan, qué es lo que se busca. Ejemplo, mientras haya manitas arriba, puede que hagamos una tercera o cuarta parte con esta modalidad. Luego ya regresaremos a algunos otros tipos de clases porque hay muchas cosas además de los indicadores que revisar. La pongo facilita en esta ocasión. 1500 manitas arriba, los 100 comentarios de personas diferentes. Si los juntamos en la primera semana, viene otra clase de indicadores. Si no tenemos tantas manitas arriba, quizá cambiamos de tema porque a lo mejor ya no hay tanto interés en indicadores. A seguir con su aprendizaje y nos vemos en las próximas clases. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.